Estamos hablando de economía, está con nosotros Claudio Lozano, también Miguel Ponce y Mariano Kelstenboim. Gracias a los tres por venir, un placer tenerlos. Comenzamos esta edición central con un informe que preparó la producción de un caso testigo como puede ser la isla Maciel, ¿no? Y cómo ha impactado desde el principio de año hasta acá, aumento de tarifa, aumento de precios, digo, la verdad es que la gente está, digamos, estamos hablando de un lugar que no es que estaba bárbaro, digo, pero en este contexto, obviamente, siempre decimos que el que menos tiene es el que peor la pasa con todo este tipo de cosas. Ahora, recién hablamos con mi compañero Fernando Amato y decíamos, ¿puede un gobierno, pueden economistas, pueden, en este caso, ministros que no tienen sensibilidad social? Y no digo no tienen sensibilidad social porque, digamos, no la tienen porque nunca la han tenido, es decir, no tienen contacto con la realidad, es decir, uno se imagina a Macri yendo al supermercado y ver, cómo aumentó el tomate, digo, y tampoco tiene gente que le cuente, ¿no? Esa sensación. ¿Pueden llegar a pautar, digamos, pueden llegar a equilibrar esto? Lo mirás a él, me estabas mirando a mí. Al que quiera. Yo agarro la bola porque en todo caso, tal vez soy de los tres el que más cerca estoy, así que el que más cachetazos voy a recibir. No, sin duda. ¿Más cerca estás de quién? Y del gobierno, si lo cambiamos, desde el radicalismo. Para que quede claro. Entonces, aunque en el corazón estoy más cerca de los muchachos de Maciel, ¿no? Obvio. No, pero yo creo que acá hay un tema de ADN, ¿no es cierto? Desde el primer momento. En su momento lo había dicho Sanz como un adelanto de que, bueno, ellos son CEOs, nosotros tendríamos que aplicar la sensibilidad social, etcétera. Recién estábamos hablando del pasado. Y yo decía, mientras nosotros, y ahora lo asocio, ¿no es cierto? Mientras nosotros seguramente allá, cuando estábamos comenzando la universidad, terminábamos el secundario, pensábamos en la lucha armada o en la vía democrática hacia la salida electoral o en insurrección. Esto era el debate que teníamos en términos de cambio social. A lo mejor estos chicos estaban pensando en Lío Levis o si conseguían ir a Matocos o a Coquelli, que serían los boliches del tiempo. Pero hay un tema de ADN, entonces es difícil. Digo, el ADN tal vez, obviamente, Macri no tiene la culpa de haber nacido donde nació, digo, sin duda. Pero digo, un presidente, ¿sí? Tiene la obligación de rodearse. Por supuesto. Yo creo que hay que dar, me parece que tenemos un dato político básico, que es que por primera vez en la Argentina el poder económico gobierna con legalidad institucional y legitimidad política. Y cuando digo poder económico me refiero no solamente a Macri, que es el presidente, sino que a 7 de cada 10 funcionarios del gabinete actual son o representantes directos de las principales empresas y bancos de la Argentina o representantes de cámaras patronales asociadas al sector agropecuario, financiero, de servicios, dominantemente extranjeros, y en general, casi te diría, no está el sector industrial representado dentro del gabinete. Esto digo por el ADN del cual él hablaba. Ese es el ADN que tiene la gestión gubernamental. El director ejecutivo de la UIA estaba. Sí. Integra la Secretaría de Comercio. Martín Echegoyen. Bueno, sí, está bien. Alguno que otro puesto hay. por la UIA, digamos. Alguno que otro hay. Sí. Lo que digo es, en términos generales, no, es verdad. tenés mucha más gente del sector bancario, del sector comercio, de los fondos de inversión, y de los petroleros, de las petroleras, que del sector industrial, que tenés uno o dos tirados por ahí. Segundo tema, me parece que yo no creo que eso haga que no tengan en cuenta lo que pasa socialmente. Yo tengo la impresión de que el gobierno tomó un conjunto de medidas que produjeron un efecto devastador en términos sociales. Creo que generaron 1 millón de pobres más en la Argentina, 300.000 indigentes más. Creo que eso generó niveles de conflicto social realmente muy significativos. Recordemos el paro y movilización de las centrales sindicales, el levantamiento en buena parte del sur del país frente a los tarifazos, todo un conjunto de cosas que hicieron que el gobierno tuviera en una segunda etapa que tratar de ponerle un piso al cuadro recesivo que generó en el primer semestre. Creo que ahí aparecieron un conjunto de medidas que son compensatorias, devolución del IVA, extensión de la asignación universal por hijo, la ley PYME, el tema de la ley PYME reciente, pero centralmente además el tema de jubilados. O sea, lo que digo es, hubo un primer semestre donde el gobierno indujo una recesión sobre una brutal caída del poder adquisitivo en el mercado doméstico. Hay un segundo momento donde el gobierno, afectado por el conflicto social, es decir, reciben las señales, me parece que ha intentado ponerle un piso a la caída recesiva. Lo que no vemos todavía es perspectivas de recuperación de la actividad económica. Ahora, a esto sumale que hoy ya hubo un reconocimiento, y lo estábamos mirando en el graph, el propio ministro de Trabajo reconoció un estancamiento en el empleo, es decir, hay datos que se conoció la recaudación está muy lejos de ser
lo ideal, digo, porque se nota que el consumo ha bajado notablemente, porque no le ha ganado a la inflación. Sí. Digo, hay datos... Claro, que el consumo junio a junio 9% abajo. Así es. Por eso, bueno. 9% abajo. Digo, el interanual es peor el tema, digo. Entonces, 9% respecto a junio del año pasado. Tal cual, calculando la evolución del IVA impositivo interno y la inflación da un 9% bajo. Y yo creo que el gobierno, en definitiva, sobreestimó el amor de los mercados a su gestión. Evidentemente trató de compatibilizar los favores a los grandes grupos económicos con un rendimiento mejor de la economía, pero esos favores al sector financiero, a la minería, a los agroexportadores y a los grandes exportadores industriales no fue compensado con las inversiones que ellos esperaban. Evidentemente, las políticas económicas obviamente estaban direccionadas a favorecer esos sectores, pero el gobierno esperaba una contrapartida mayor, una mayor reciprocidad que al final no llegó. Y bueno, y esto se ve en la inquietud del presidente, por ejemplo, en Olivos, a 4 meses de asumir, cuando les reclamaba a los inversores, estaban los 100 empresarios más importantes de la Argentina en ese momento, los más influyentes, y les reclamaba estabilidad de precios, inversiones, cuando la economía argentina, lamentablemente, para estos grupos de poder, los costos internos medidos en dólares en relación a otros países siguen demasiado altos y siguen reclamando mayor devaluación. Entonces, con estas políticas económicas en las cuales se alejan del control de los mercados y dejan que los mercados funcionen libremente, bueno, lo que tiene que ocurrir para que estos grupos inviertan como quiere el gobierno y llegue la lluvia de dólares, tiene que ser lamentablemente una nueva devaluación bajo ese esquema de políticas económicas nefasto. Así que no veo tampoco en el segundo semestre, como se anunciaba, y tampoco en el 2017, una reactivación con este esquema de políticas económicas. Ahora, ya los mismos miembros del gobierno reconocen una inflación altísima para este año, digo, ¿no? Porque se esperaba el segundo semestre que baje notablemente, julio va a cerrar por encima del 2%, esto lo dice cualquiera, digo, menos optimista, digo, los precios, porque ya hubo aumento del día cero, ¿no? En el mes de julio. Digo, ahora, ¿tienen de alguna manera alguna fórmula? Porque lo hablamos recién con Fernando Amato y decíamos, parece que la única fórmula que el gobierno por el cual creía que le iba a venir una lluvia de dólares, inversiones, que yo, era pagando a los fondos buitres. Porque no, yo no creo eso. Yo no creo que esa sea la única, creo que es más. Creo que han dicho explícitamente que el relanzamiento del crecimiento está asociado a deuda. Creo que el tema de las inversiones se ha dicho, pero creo que todos sabemos que el tema de las inversiones es un tema muchísimo más lento, que su maduración, sobre todo en el caso del sector privado, no es inmediata. Y en todo caso, la verdad es que yo creo que el gobierno apuesta exclusivamente para recomponer la actividad económica a calzar endeudamiento externo con infraestructura y obra pública, no a otra cosa. En una lógica que pretende, por esa vía, reducir algunos costos de infraestructura del esquema productivo de la Argentina actual, sin modificarlo demasiado. Pero creo que en lo único que están pensando para que se recomponga la actividad el año próximo es concretamente que haya algunos mangos de deuda asociados al desarrollo de obras de infraestructura. Yo complemento, para mí el tema de las inversiones tiene dos costados. Un costado, el que lógicamente ha reaccionado más rápido, e inclusive algunos efectos ya se notan en los pueblos, que son los 58.000 millones de dólares que el campo, a partir de las ventajas que ha obtenido, el levantamiento de retenciones, el dólar sincerado, etcétera y demás, nosotros ya notamos en maquinaria agrícola, en compra de insumos, etcétera, todo lo que utiliza el campo, ¿no es cierto? Esto es la primera. Y la segunda, sí, yo creo que va a haber un crecimiento importante de todo el tema obra pública, que es financiamiento externo, financiamiento a largo plazo, a partir precisamente para lo cual era necesario el cierre, ¿no es cierto?, con los holdouts. Esto va a implicar una creación de empleo cercana a los 100.000, especulan, esta es la visión, pero la preocupación que yo tengo esencialmente está vinculada a algunas cosas que se dijeron en la primera intervención de él y otras que tienen que ver con la calidad de la inversión. Porque, a ver, si el Festival de las LEVAC al 36, al 30 o al 29 continúa, la inversión que se
que puede llegar a venir es la inversión especulativa, cuando acá todos venimos planteando que lo que tiene que venir para generar empleo es inversión productiva. Ahora, si quienes hemos puesto a cargo de las áreas de inversión son los muchachos representantes, por eso unía, de los fondos privados especulativos, concretamente el Fondo Pegasus. ¿Por qué? Porque Procassini, que está a cargo de la Agencia de Promoción de Inversiones y del Comercio Exterior en el área de la Secretaría de la Producción, del Ministerio de la Producción, es un hombre que viene de los fondos de inversión. Y en Cancillería se coloca también a Reiser, que es socio en el mismo fondo. Entonces, el ADN productivo lo tenía el primero que habían anunciado, que era Elizondo. Pero a Elizondo lo corrieron y en su lugar hicieron esta agencia pedorra, que no es la que estaba pensada, que iba a ser de promoción del empleo, promoción del comercio exterior, promoción de inversiones y comercio exterior, y ha salido esto que, bueno, es lo que hay, como dirían los muchachos. Entonces, me preocupa la calidad de las inversiones. Las inversiones, por lo tanto, que van a venir, están vinculadas a la obra pública, y las que está haciendo el campo. Todavía, salvo esto de Japón, no han entrado otras cosas. Un dato adicional, si el clima sería de confianza del gobierno, no seguirían fugando, digamos, divisa, digamos. La Argentina sigue fugando divisa como, digamos, una sí, los datos del primer trimestre en ese sentido son... Es decir, no es que reinvierten... significativo, estamos hablando de 3.500 palos. Por eso digo, no es que se reinvierte en la Argentina, dólar, ¿no? La plata se va. Correcto. Y acá independientemente de eso, digo, si vos tenés... Acá esta política estimuló dominantemente el sector exportador, y estimuló la actividad financiera, la renta financiera, no la actividad solamente. En ese contexto, con una economía mundial que no está en el mejor de sus momentos, por lo tanto no tira demasiado, con un sector exportador de la Argentina que te involucra un tercio de la actividad económica, pero no más, y en donde vos tenés renta financiera importante, la verdad es que la perspectiva de que quienes tienen excedentes inviertan, cuando tienen la posibilidad de una renta financiera importante, incluso en divisas, la verdad que no tiene ningún sentido en términos de perspectiva económica. Por eso es que ratifico, en este contexto, que es el diseño de política económica que tenés, la única que queda para agregar a la rueda que en todo caso puede mover el sector del agronegocio en la Argentina, es el tema de la deuda calzada con obra pública. Pero lo que vuelvo a decir, acá hay otro problema. Argentina no es un país libre de deuda. Argentina tiene deuda pública, es una deuda pública importante, y calzar con endeudamiento obra pública hay que ver en qué términos se producen. Hoy te digo, del mismo modo que tenés fuga de capitales, yo, la verdad que hace tiempo que han desaparecido, por ejemplo, las evaluaciones sobre las reservas netas del Banco Central. Realmente las reservas netas del Banco Central son prácticamente inexistentes. Sí. Hoy, 3.000 millones de dólares. Son, digo, líquido. Pero el tema es que vos tenés hoy deuda externa para resolver el stock de divisas con el que intervenís en el mercado de cambio, deuda externa para atender el déficit fiscal, porque reemplazan emisión con endeudamiento externo, y ahora quieren deuda externa para financiar obra pública. Eso es un candombe, porque además todo eso produce distorsiones en el esquema de precios. El problema más grave que vamos a tener nosotros a principios del año que viene es que vamos a estar con la economía estancada, vamos a estar con la inflación en torno al 2, y vamos, o sea, no la vamos a eliminar, vamos a estar con la inflación en torno al 2, y vamos a estar con el tipo de cambio retrasado. Es decir, vamos a estar con los mismos tres problemas que teníamos a finales del 2015, pero nada más que con 1 millón de pobres más y más deuda. Sí. Y complemento con algo, además. También hay una liberalización del comercio exterior. Están creciendo las importaciones. La verdad no es abrupto el crecimiento, ha sido gradual. Los primeros meses fue más fuerte por la liberalización de las declaraciones juradas anticipadas de importación, pero ya se está sintiendo fuertemente en un contexto de recesión, de caída del consumo, que estén aumentando las importaciones. Bueno, está provocando que las empresas, las industrias fundamentalmente hayan tenido que recurrir a aumentar los stocks, a eliminar horas extras, incluso algunos despidos, suspensiones, pero con la confianza de un segundo semestre que se iba a reactivar la economía. O sea, estaban apostando, y ahora con el crecimiento de las importaciones, el problema del empleo se va a agravar. A pesar de todo esto y el crecimiento, podemos decir, no sé, en algún momento hasta lo sugirió el presidente, dijo cuando decía de si seguían aumentando la leche íbamos a traer leche a Uruguay, ¿se acuerdan? Sí. Que no fue hace mucho. Se hizo con los cerdos. En esto de las importaciones, digo,
A ver, Argentina sigue siendo un país caro. Si alguno de ustedes ha viajado este último tiempo, que sí. Seguimos siendo caros. Muy caro para vivir. Lo que hablaba él del retraso cambiario. Todavía tenemos ahora nuevamente un retraso cambiario. Pero, a ver, el tema de las importaciones es importante porque lo trae él y a mí me parece que en algunos sectores se nota más que en otros. Pero es imposible que haya una gran entrada de producto final porque la matriz importadora de Argentina es esencialmente productiva. El 80% de lo que se importa en Argentina son insumos para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Así que está acotado eso. Pero sí me parece que hay que ser mucho más cuidadoso porque con el nuevo sistema, el CIMI, han vuelto a las arbitrariedades. Y entonces nosotros vemos de que algunas cosas... Por ejemplo... A ver, te doy datos concretos. Sí. Los famosos... Hay 5.000 contenedores huérfanos que nadie se hace cargo de quién lo ha traído, lo han traído empresas truchas. Abrís 200 de eso y ¿qué hay? Textiles, mayoritariamente textiles, con rótulos que dicen hecho en Argentina. A ver si nos entendemos. Esto es lo que está. ¿Y eso se considera competencia importada o no? Es importado, aunque diga. A ver, entonces, la famosa aduana paralela de Parino, hablamos de los años de Carlitos, nos tocamos al izquierdo. Lamentable que estemos hablando de esto, ¿no? Es un poroto al lado de esto, porque lo que ha salido son estos 5.000 containers que han llegado porque estaban flotando el 10 de diciembre. Seguramente, si hubiera ganado Scioli, no habría habido ningún problema. Digo, hubieran llegado, hubieran seguido como venían antes. Esto es la punta del iceberg de lo que se hicieron todos los años anteriores. Por eso había que truchar las exportaciones. Nos enterábamos de cuántas eran las exportaciones y resulta que se habían truchado. Había que volver hacia atrás porque en realidad se dibujaba para marcar de que teníamos superávit y el modelo funcionaba. Esto no es así. Ahora nos hemos enterado de que no solo no tuvimos superávit, sino que además tuvimos déficit. Bueno, se da con los teléfonos, ¿no? Cuando se ensamblaban en Tierra del Fuego. Ese es otro tema. Ese es un tema más complicado. Complicado. Bueno, entonces no ven un segundo semestre. No, yo creo que va a ser. Yo creo que va a ser mejor porque se va a quitar la inflación, pero no. Ya Claudio dice que el 2017 ya lo ve fulero también. Yo creo que alguna mejora en el último trimestre se va a sentir. Vos vas a tener seguramente una recomposición de actividad en el 2017 respecto al 2016. Sí. Lo que digo es que vamos a estar en el comienzo del 2017 igual que en el 2015. Esto es lo absurdo. Nosotros generamos una política que agravó el sufrimiento social, que puso 1 millón de pobres y 300.000 indigentes para terminar a comienzo del 2017 con el mismo nivel de actividad del 2015, con el tipo de cambio retrasado y con la inflación en el 2% mensual, que era lo que ya teníamos. Porque ahora vamos a saludar que volvemos al 2% porque la llevaste al 7%. Igual, muchachos, subrayemos, la verdad, seamos un poquito más serios en la política económica. Esto no resolvió nada, agravó todo. Subrayemos que hace 48 horas, no hace 48 meses, hace 48 horas, Mr. Bain acaba de decir que Scioli hubiera hecho lo mismo y que él apuntalaba las políticas. En todo caso habla de los problemas del sistema político argentino, no de las virtudes de la política en curso. La política en curso en este sentido no revela virtudes, nos devuelve al comienzo del 2017 igual que en el 2015, pero más graves, social y con deuda. Gracias por haber venido los tres. Por favor. Actualizamos ahora la información del día en los